Listo, entonces vamos a empezar la sesión del día de hoy. Eh, ya estamos en esta semana, en el fondo, preparando, preparando lo que son ya las evaluaciones finales y también cerrando el curso, ¿no? Entonces estamos como en ese ánimo también para dejarles un tiempo suficiente. Entonces más o menos la idea es esta, ¿no? Hoy día tenemos la revisión de la prueba, todas las dudas que ustedes puedan tener, yo voy a explicar de nuevo. El jueves tenemos la actividad que es el coloquio abierto, que es sobre cuidados, atención integral en cuidados de personas que están cercanas a la muerte, ¿no? Con la profesora Joana Tam. Entonces ahí recuerden que este es una actividad del curso, donde espero que estén ustedes particularmente, pero también es abierta a la comunidad. Y hay como un grupo de como 60 personas inscritas, ¿no? Aparte del curso. Así que no va a haber problema con eso. Va a ser en formato de traducción simultánea, ¿sí? Así que no va a haber problema también con el tema del idioma. ¿Mm? Así que yo les pediría de todas maneras que ustedes pudiesen ese día estar muy a tiempo para que partiéramos a las 9:35 en punto, porque por la diferencia también de horas que tenemos con Macao, que son 12 horas, y la gente va a ir ingresando a la sesión un poco antes, ¿no? Yo voy a abrir la sesión un poco antes y seguramente la gente de fuera va a empezar a entrar antes. Entonces también yo les pediría que si ustedes pudieran llegar a unos 5 minutos y se pudieran integrar para partir muy a la hora. ¿Mm? Entonces, bueno, eso. También me llegó un correo de ustedes pidiéndome que, por esta confusión que tuve yo, pensé que el jueves era jueves 3 y jueves 10, en el fondo, y en esa confusión, claro, es 2 y 9, ¿no? Pero y ustedes me pidieron un poco más de plazo hasta el 10 porque se habían organizado, lo que no es ningún problema. Ustedes tienen todo el día 10 para entregar el ensayo, ¿sí? Así que eso también lo respondí, pero también para que ustedes lo tengan incorporado en su horario y calendario y en su organización. Y el próximo lunes cerraríamos el curso, ¿no? Como la última sesión también ya de cierre y también para explicar, o sea, cómo pasar el cierre y después ya el jueves yo entrego eh, las últimas indicaciones para el examen. Entonces, ese es un poco el recorrido de lo que ya nos queda, que es ya lo último, así que ya el último esfuerzo para todas y todos. Entonces, comparto pantalla. Y entonces, de lo que hoy día voy a, en el fondo, volver, porque seguramente ahora que yo di ya, ustedes tienen la pauta, la di la semana pasada también, está grabado las explicaciones, pero la idea es que seguramente si ustedes ya empezaron a revisar, puede que tengan dudas. Entonces la idea de hoy día es que revisemos las dos preguntas con mayor detalle y a propósito de las dudas que ustedes tengan más bien, ¿no? Entonces va a ser más bien organizado a propósito de lo que ustedes vayan preguntando. Entonces la idea es que pregunten, ¿no? Recuerden que 50% de la respuesta siempre está en la pregunta. Entonces, si uno tiene muy clara la pregunta, es más fácil poder responder, ¿sí? La pregunta 1. Yo intencionalmente remarqué con negro para que ustedes vayan como distinguiendo cuáles son las cosas que son como elementos, no centrales. Recuerden que siempre yo les he comentado que el verbo dice qué es lo que hay que hacer. El verbo aquí dice explique, ¿sí? Por tanto, usted tiene como que desarrollar esa idea, ¿no? De todas maneras, en el espacio que existe, ¿no? De palabras. Entonces, primero, recuerden que en 600 palabras es como un par de párrafos, entonces tiene que ser muy preciso. La idea de poner palabras es que evitar que uno se vaya dando vueltas, ¿no? Y de alguna manera el ensayo lo que tenía era poder generar una cierta estructura, ¿no? Esta es la idea central y estos son los argumentos. No olviden eso como una estructura que les permite concretar y mantener una coherencia en el texto, ¿sí? Justamente para que uno no se vaya dando vueltas, no repita la misma idea, no vaya pasando eso, ¿no? Entonces, son tres como ejercicios en esta pregunta. Los elementos centrales de dos enfoques,
que a su juicio permite analizar más claramente una situación familiar. Analizar más claramente una situación familiar es lo que hay que fundamentar. Entonces, lo que yo le estoy pidiendo es que usted no solo diga los elementos centrales, sino que fundamente por qué esos dos enfoques a usted le parece más centrales para analizar una situación familiar. Y al final identificar qué visibiliza y qué invisibiliza cada enfoque. O sea, qué es lo que nos muestra, usted ya lo dijo, pero qué nos invisibiliza. ¿Sí? Entonces, en relación a esa pregunta, dudas y consultas. Yo, profe. Ya, ¿quién dijo yo? Dice la Javiera. Yo, la Javiera. Ya. ¿A qué se refiere con la situación familiar? ¿Es como una que tenemos que inventar No, no, nosotros, no. algo que tenemos que observar? No, que nos permite identificar más claramente, o sea, en el fondo quiero decir que nos permite analizar la familia. ¿Sí? Como si yo pensara la familia como una unidad de análisis, ¿no? Esos enfoques me permiten pensar mejor la familia, analizar. Cuando digo una situación familiar me refiero como pensar, recuerden que nosotros estamos en análisis e intervención, entonces nos permite analizar e intervenir en una situación familiar. Eso es lo que quiero decir con una situación familiar. ¿Mm? Entonces se refiere como a una situación genérica, no Exactamente. que No, nosotros no, tengamos que elegir alguna. exactamente. Ah, No ya, estoy pidiendo, perfecto. no estoy pidiendo ejemplo aquí de situaciones familiares, sino que si usted dijera, ya, yo voy a intervenir, voy a pensar, tengo que analizar una familia e intervenir, ¿cuáles serían los dos enfoques que me ayudan más? Eso es un poco. ¿Sí? Pero en ese caso igual se pueden dar ejemplos, ¿o no? Se pueden dar ejemplos que ilustren lo que usted está diciendo. Sí. Pero Ya. recuerde que tiene 600 palabras. Ujú, muchas gracias. Bueno, dudas en relación a la pregunta 1. Del resto de los que están ahí. Dudas, consultas. O si está clara, pasamos a la siguiente. O sea, también ustedes vayan diciéndome eso para no detenernos si no es necesario. El resto, ¿qué dice? Este es el momento para hacer todas las consultas y dudas, ¿no? Profe, Dígame, ¿quién habla? hola, Consuelo. Consuelo, cuénteme. Profe, la pregunta, o sea, la respuesta hay que elaborarla así como los dos enfoques aparte, así como en primer lugar tanto tanto y por otra parte tanto tanto, o la idea es hacer como un contraste entre ellos, como compararlos así. Tú ahí mostraste dos niveles distintos, ¿cierto? Un nivel más descriptivo, es decir, está este con estas cosas, está este con estas cosas, ¿sí? Ujú. Eso es un nivel analítico. Y un segundo nivel, que es más complejo, pero por tanto es mejor valorado, es si yo pongo en juego esos dos, ¿sí? O sea, tú claramente tú me diste la respuesta en tu pregunta, ¿no? Por supuesto que es mayor complejidad si yo soy capaz de poner esos dos en juego, ¿sí? Y mostrarlos en Ujú. relación. Recuerden siempre cuáles son como los criterios de evaluación. Si yo puedo poner en relación cosas, ¿sí? Si esto con esto, ¿no? ¿Qué pasa entre esas dos cosas? Eso muestra que tú tienes vas generando mayor reflexividad, ¿sí? Entonces, por supuesto que es mejor y es más valorado que solo describir las cosas. ¿Sí? Es más difícil en el sentido que yo tengo que ponerme a pensar bien, pero más valorado. ¿Sí? No sé si me explico ahí bien, Consuelo. Sí, sí, gracias, profe. Dudas, consultas, vayan pensando qué cosas pueden ser importantes. Los que no han participado en general tanto, que a lo mejor este es un buen momento porque tienen buenas preguntas. Y recuerden que las preguntas no son solo para uno, también les sirven a los compañeros y compañeras. Entonces, si el resto tiene claro, a ver, si tienen claro también dígame eso, por favor, y así no, mire, está Alejandra, Bruno, Camila, Camilo, Catalina, Cate, Claudia, Consuelo, Cristina, Danais, Diego, Francisca. Ah, acá hay, yo estoy leyendo cualquier cosa y aquí hay una pregunta. Al menos yo no tengo, gracias, Danais. Bien, no tengo duda. Las Javieras, Laura, Marcos, Noelia, Tomás, otro Tomás, Valentina, William.
Entonces, ¿se entiende entonces lo que hay que hacer? El gran esfuerzo entonces aquí es distinguir bien, ¿no? Distinguir bien y ser preciso, no ser preciso. Por eso en el fondo ponemos límites de palabras, para no perderse, ¿no? Yo creo que son tres grandes cosas en esta pregunta que hay que desarrollar. En la pregunta 2, ¿no? Es en el fondo, como ustedes ven, la consecución de lo que íbamos pidiendo semana a semana, que es el desarrollo de un registro de observación sobre una interacción familiar. Puede ser propia, va a ser una película, una noticia, alguien me escribió entre medio si podía usar una serie que hablaba de la familia, también puede ser, pero en el fondo lo que es importante, lo que es importante es que no sea, que usted tiene que focalizar una parte de eso, no puede ser un capítulo completo. ¿Y cómo uno logra eso? A través del objetivo. Recuerden que la distinción entre mirar o estar viendo y observar es que tiene un propósito. Entonces yo quiero ver algo. Y como yo quiero ver algo en particular, quiero conocer algo en particular, yo focalizo, ¿sí? Por eso están cada uno de estos puntos, ¿no? Caracterización, objetivos, relato e interpretación. Y aquí tengo algunos ejemplos de eso, ¿no? Entonces la caracterización, lo que yo les puse, este es el formato en que ustedes tienen que entregarlo, ¿sí? Caracterizar la observación, el objetivo, el relato y la interpretación. Y máximo 1000 palabras. Entonces ahora yo voy a explicar eso. La caracterización de la observación es fecha, lugar, tipo de interacción, participante. Y aquí pongo dos ejemplos, ¿no? Conversación en la hora del almuerzo, comedor de la familia XX, da lo mismo ahí, no es necesario cómo identificarla, grupo familiar compuesto por tanto, tanto, tanto. Entonces yo caracterizo. En este caso no es importante la fecha, sino que es como el momento, ¿no? A la hora del almuerzo. Si usted quiere poner del día tanto. Si, por ejemplo, fuese una escena de una película, escena en casa de campo, de película de invasiones bárbaras, entre los minutos y tanto, tanto, participantes, padre e hijo. ¿Sí? Si yo fuera una serie, ¿no? ¿Quiénes interactúan en esa serie como para ubicarse? ¿Sí? O sea, es una noticia también, ¿no? Eso encuadra, ¿no? Recuerden siempre en el lector. Entonces, eso encuadra para saber de qué estamos hablando. Luego el objetivo, ¿no? El objetivo no es la actividad, no es realizar la entrevista, no es observar, tampoco es un objetivo de cambio, ¿no? Lograr desarrollar algo. Y tampoco se incluyen preguntas, ¿sí? Okay. El tipo de interacción sería el contexto, claro. Por ejemplo, si fuese una discusión, ese es el contexto. Vamos a volver uno atrás. El contexto es una discusión, ¿no? Una conversación. Después de almuerzo, ¿no? Antes del almuerzo, etc. ¿Mm? Es para saber de qué se trata, ¿sí? No incluye preguntas del objetivo. Saber por qué se tiene una perspectiva. No, porque eso sería la pregunta, ¿sí? El objetivo, y aquí hay un ejemplo. A ver, espérate, que aquí hay una pregunta. No era una pregunta, era lo que seguía. Entonces, tiene un verbo que indica la acción de conocer, un objeto, sujeto y la situación. Y aquí son ejemplos de investigaciones, ¿no? Describir, ahí está el verbo, entonces lo que uno espera es que se describa. Identificar, entonces se espera que uno como que mencione cuáles son, ¿no? En este caso, las percepciones sobre violencia en los estadios de dirigentes sociales, etc. Identificar los significados asociados a la violencia en los estadios de dirigentes sociales, ¿sí? En los estadios de dirigentes sociales del Club Deportivo del Sol Paseo Valparaíso. Se fijan que el objetivo, en el fondo, ¿no? Describir, identificar, comienza con un verbo que dice qué es lo que yo voy a lograr conocer, describir las percepciones, identificar los significados. ¿Sí? Entonces el objetivo, al decir exactamente en qué se focaliza, tiene un efecto luego en la descripción, porque en el fondo uno no describe toda la interacción, sino aquella que me muestre eso que yo quiero conocer. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. El verbo tiene una forma, una estructura. Parte con un verbo que dice qué es lo que yo voy a lograr sobre un objeto, la percepción de la violencia, en un lugar, en este caso, estadio, la violencia en los estadios, ¿de quiénes? De los dirigentes sociales de clubes deportivos en el Cerro Placer de Valparaíso. ¿Se fijan ustedes? Verbo, un objeto, las percepciones sobre la violencia en los estadios, sujeto, de los dirigentes sociales de clubes deportivos, y la situación del Cerro Placer de Valparaíso, como el contexto.
¿sí? Entonces, lo que es importante cuando usted estructura el verbo es que en el fondo permita, hay verbos de conocer, identificar, conocer, describir, ¿no? Analizar, etcétera, ¿no? Hay como verbos que sirven para decir qué es lo que yo quiero conocer, ¿no? Y la gracia del verbo es que orienta y focaliza lo que yo voy a observar. Y eso trae como consecuencia el relato descriptivo, ¿no? Es un relato descriptivo de lo que aconteció y que está relacionado con el objetivo, ¿no? Entonces, si yo quiero describir, por ejemplo, la relación, imaginemos que es identificar las pautas de comunicación en el almuerzo. Entonces yo no necesito en mi descripción escribir todo el almuerzo, ¿no? Yo solamente describo aquella escena o aquel espacio que me muestre, ¿no?, las pautas de comunicación, ¿sí? Entonces yo selecciono aquello que está vinculado al objetivo, ¿no? Si yo voy a ver una película, no coloco toda la película, coloco una escena, pero describo la parte de la escena que me muestre lo que yo estoy buscando en el objetivo, ¿sí? El relato descriptivo, uno pretende como objetivar. ¿Qué significa eso? Que evita juicios o adjetivos. Puede incluir citas o parafraseos, ¿no? Para poder, si fuese las pautas de comunicación, es importante saber en qué orden se comunican, pero qué cosas se dicen, ¿no? Describe lo acontecido. Por ejemplo, una mujer joven. Eso es relativo, porque depende del observador, ¿no? Para ustedes, una mujer joven a lo mejor llega hasta los 20 años. Para mí una mujer joven puede ser los 30 años. Entonces, como depende del observador, uno evita el juicio y coloca una mujer de aproximadamente 20 años. Eso es más descriptivo, ¿sí? La persona estaba triste. No, la persona lloraba. Se fijan que eso es una interpretación. Una marcha multitudinaria. Se fijan que eso depende mucho del observador, o sea, como que en el fondo tiene que ver con un punto de vista. Pero es distinto si una marcha de 20.000 personas. A lo mejor 1.000 personas para mí es multitudinario, para otros 100. Entonces, como es relativo, uno va al dato, ¿sí? Más exacto. Y eso entrega los elementos que luego serán analizados en la capa siguiente, o sea, en la interpretación. Entonces, yo tengo un objetivo y relato, ¿no? En mi relato descriptivo aparece un trozo de toda la interacción que muestre eso que yo puse como objetivo. Describir las pautas de comunicación, identificar, ¿no?, no sé, por ejemplo, identificar las historias familiares sobre, no sé, la casa, ¿no? Entonces yo no sobre la construcción de la casa. Yo no coloco toda la historia de la familia, sino que yo coloco el relato que tiene que ver con la construcción de la casa, ¿sí? Si fuese como en algún punto de vista. Hasta ahí, dudas, consultas. Profe, Dígame, Javier. ¿en total el segundo ítem tiene que tener 1000 palabras En o total, cada no, uno? en Ah, total ya. tiene que tener 1.000 palabras, sí. Entonces, ¿se fija usted que es algo bien acotado? ¿No? Ujú, En cada uno. ya, gracias. Y al final, la idea es que usted haga la interpretación, ¿sí? Entonces, en la interpretación es, si yo, por ejemplo, voy a decir que quiero identificar las pautas de relación, ¿sí?, o las pautas de comunicación, o identificar las formas en que que interactúa en el almuerzo, lo que sea, ¿no? Yo hago un relato de eso, y luego eso que yo vi, que relaté, la pregunta sería, ¿cómo yo me explico que pase eso? ¿Cuál de los enfoques, ¿no? ¿Cuál de los enfoques me ayuda a explicar mejor eso? Si fuese sistémico, ¿cómo sería sistémicamente? ¿Cómo yo me doy una explicación sistémica de eso? O si fuera del enfoque narrativo, ¿qué explicación narrativa me puedo dar? Entonces yo aquí yo identifico una categoría conceptual, un elemento conceptual, para explicarme o comprender eso que pasó. Entonces es como una suerte de hipótesis, ¿no? Mira, yo creo que esto que pasó aquí tiene que ver con esta categoría, dado que esta categoría dice esto, y esto es lo que yo vi. ¿Me explico? Entonces esa es un poco la idea, ¿no? De que usted pueda identificar, ¿no? Entonces en este caso tiene que ser distinto a la otra. Entonces se fija usted que tiene que estar relacionado, usted tiene que planificar con cuáles va a hablar primero y con cuáles va a hablar después, ¿no? En términos de las categorías, para no repetir las que ya mencionó, ¿sí? Entonces, si yo eligiera, por ejemplo, el enfoque de género, ¿qué elementos del enfoque de género me permiten explicar eso que yo relaté? ¿Sí?
Porque, por ejemplo, si yo digo, mira, voy a ver las pautas de comunicación y voy a ver quién habla primero, quién habla después, quién le responde, desde un punto de vista sistémico yo me hago un tipo de explicación, pero desde un punto de vista de perspectiva de género yo puedo hacerme otra explicación. ¿Sí? Esa es un poco la idea. ¿Sí? Una hipótesis comprensiva explicativa. No es que eso sea, pero yo trato de explicármelo desde este punto de vista. ¿Dudas, consultas sobre este punto? Compañeras y compañeros, dudas y consultas. Entonces, no se debe repetir ninguna categoría en la prueba. Entonces, en el fondo, usted tiene 2 en la primera pregunta y tiene una tercera en la segunda pregunta. Que no sean las mismas 2 que ya vio en la primera. Entonces, por ejemplo, si en la primera pregunta usted elige sistémico y narrativa, en la segunda pregunta tiene que elegir otra distinta de la sistémica y narrativa. ¿Se entiende un poco la idea? Sí, profe. Dígame. Entonces, acá en el punto de la interpretación, puedo emitir juicios en base a cómo yo puedo vincular mi objetivo con la escena que estoy viendo. Deme un segundo. Sí, No es juicio en el fondo, es un análisis a propósito de la categoría conceptual. ¿Sí? pero por ejemplo, para redactarlo tendría que ser como, a mí me parece tal cosa o lo declaro como tal, es tal No, cosa. desde el punto de... Es interesante como tú lo dices, porque recuerda que el conocimiento nunca afirma, sino que plantea una posibilidad. Entonces, desde el punto de vista de este concepto, ¿no? Sería tal cosa. Ah, ya. Eso es importante. ¿Sí? Ujú, gracias. Entonces, disculpen, justo tuve que resolver una cosa. Entonces, vamos a poner una escena pequeña de una película, ¿sí? Para que podamos decir, ya, en esta escena pequeña, ¿qué elemento conceptual podríamos utilizar? ¿Ok? Entonces, vamos a pedir aquí. Ya, entonces, les voy a pedir que ustedes pongan atención ahora. Es 1 minuto y medio. Y la idea es que de esa escena ustedes podamos discutir qué elementos conceptuales nos podrían ayudar a explicar esta escena, que es una de las escenas finales de esta película que hemos estado una y otra vez hablando, que son las invasiones bárbaras. ¿Sí? Entonces, no sé si se ve bien. ¿Alguien me confirme si se ve ahí? ¿Alguien que pudiera confirmar que se está viendo? Sí, se ve. Ya. Entonces vamos a poner el volumen y atención a este 2 minutos que viene. ¿Sí?
Entonces, en esa breve escena que vimos ahí, si uno quisiera pensar que esa fue la escena, el relato descriptivo, ¿no? Entonces uno va a contar eso desde un cierto punto de vista de acuerdo al objetivo, ¿sí? Si yo me planteo un objetivo, seguramente voy a hacer un relato distinto de lo que ahí pasó, ¿sí? Pero con eso vamos a reconstruir. Pero ustedes ya, ¿qué elementos de los que hemos visto hasta ahora a ustedes les serviría para explicar esa escena, ¿no? Para decir por qué pasa eso. ¿Cómo ustedes se lo podrían explicar? Profe, Dígame. yo veo ahí como que em, hay como un cambio en los roles por ser el padre que se supone que es como que el que otorga protección y todo eso, termina viéndose vulnerable en frente a su hijo Ujú. y no sé, como que dando a entender que tiene miedo y que lo necesita, cosa que, o sea, yo me acuerdo que como que se trataban re mal y como que peleaban mucho y como que ahí como que cambia la relación. Ya. Entonces, mira, ¿viste? Eso sería un relato descriptivo, ¿no? Tú nos cuentas qué es lo que pasó, ¿sí? Entonces, pero tú pusiste un punto al final, entonces como que cambia la relación. ¿Cómo me explico yo ese cambio de relación desde un punto de vista de alguno de los autores o de alguno de los enfoques? Ese es el análisis interpretativo, ¿no? ¿Cómo yo me explico eso que pasó ahí? Desde un punto de vista de alguno de los autores. Abierto, esto está abierto para todos los 28 participantes que están, que espero estén ahí, ¿sí? Eso es la idea un poco, que usted... Vamos a hacer lo siguiente entonces, ¿no? Todavía nos queda un rato. Vamos a hacer pequeños grupos y 5 minutos para que rápidamente conversen una hipótesis de esto que planteó la compañera. ¿Por qué habría cambiado la relación? Pero Profesor, utilizando algún... ¿Sí? ¿Qué me habló? Disculpa. ¿sabe qué? O sea, si es que uno va a ver como una cena, ¿tiene algún máximo de tiempo o mínimo de tiempo? Lo que pasa es que en el fondo este es solo un ejemplo, pero te fijas tú que necesitaría más contexto para poder explicarlo. Pero sí, tiene que ser algo razonable, no puede ser la película completa, tiene que ser una escena, pero depende del objetivo. Recuerda que el objetivo es el que, en este caso, nosotros no hemos dicho ningún objetivo, pero después vamos a ver que está implícito, ¿sí? Pero depende del objetivo el trozo que uno elige para observar, ¿sí? Tú te diste cuenta Ya, que gracias, ahora no profe. tenemos suficiente, con un minuto no tenemos suficiente información para entender bien todo. Entonces tiene que ser una interacción un poco más larga, ¿sí? Pero si tú te acuerdas de la película, Profe, la primera escena que vimos, perdón. eran como 3 o 4 minutos donde discutían y se producía como toda una situación. Si uno va a usar una película o una serie, que sea como una interacción que parte y termine, ¿sí? Eso sería como una forma. ¿Sí? Alguien me habló entre medio, disculpa. Yo Dígame. tengo que considerar en, en el trabajo en general en la segunda parte solamente la escena en particular sin considerar lo que pasó antes o que pasará No, después de la película o escena, o puedo considerar la no, totalidad no, porque de la serie o la película. no, porque si considera la serie completa, ya no está focalizado, ¿cierto? Ah, ya. Recuerda que el objetivo aquí nos dice qué es lo que vamos a mirar. Y me muestra, uno selecciona un Pero, trozo de toda la interacción para poder ilustrar eso que yo quiero ver. profe, Dígame. pero, o sea, Además que como en utilizar relación a lo que dice palabras. la Javi, ¿Sí? en relación a lo que dice la Javi, o sea, entiendo eso como de seleccionar un trozo que, o sea, como que describa lo que nosotros queremos ver, pero igual puede pasar que a veces hay como elementos en otras situaciones que también complementan como Puede ser. esto que yo quiero ver, entonces eso también tendría que ser nombrado, ¿puedo Por ejemplo, como hablar recuerda, sobre eso? recuerda que tú haces el registro. Entonces, si tú tienes un objetivo y ese objetivo se ilustra con 2 momentos,
tú ocupas dos momentos. Pero tú recuerda elegir lo que ilustrar con interacción que te permita luego hacer el análisis, porque el relato descriptivo lo que nos entrega elementos para hacer luego el análisis, ¿ok? No sé si me explico, ¿sí? ¿Consuelo? Sí, sí, gracias. Pero recuerden que tienen igual 1000 palabras, ¿sí? Entonces, considerando el ejemplo, ahora van a ir 5 minutos a trabajar en grupo para discutir cuál sería una posible hipótesis de trabajo que les permitiría explicar esa escena que acabamos de ver, ¿ok? Son 5 minutos, vamos a hacer 6 grupos, ¿sí? Y como siempre ustedes acepten ir a los grupos, ¿sí? Vamos a estar 5 minutos, así que concéntrense inmediatamente y se ponen de acuerdo, ¿ok? Y vamos a los grupos. Tienen que aceptar ir al grupo Isabela, Bruno, Valentina, William, Cristina, Consuelo, para que tengamos los minutos. ¿Sí? Se me olvidó que no estaba grabando, y ahora sí estoy grabando. Estos son los 4 textos básicos de la segunda unidad, y están todos en el aula virtual, ¿no? Para género, el de Butler, para apego y modelos de crianza, modelo de crianza en Chile, los medios narrativos, introducción a los conceptos básicos de la teoría de género del sistema. Cuando digo que son los básicos, significan que usted puede buscar otros extras que le permitan construir su prueba, ¿sí? Pero esta es como, le da como la base, ahí puede encontrar los elementos centrales de cada uno, ¿no? Por tanto, recuerden que en el fondo ustedes tienen, para construir respuestas, tienen estas lecturas, las clases, que yo doy una estructura, los textos y las entrevistas. Recuerden que tiene esos 4 recursos para poder profundizar sus respuestas. Y lo puede ocupar los 4. ¿Mm? Eso es importante. Profe, con respecto a las entrevistas, estuve como echándole una miradita, pero no me quedó como claro. O sea, sé que hay un psicólogo y otras personas, pero no sé si yo fue el que como que pasé muy a la rápida, pero como que no entendí bien lo que se preguntaba en esos videos, perdón. No se preocupe. La idea de los videos es que toman sentido si uno ha leído, ¿no? Esto hay que decirlo también, porque si uno lo ve sin las clases, sin la lectura, por supuesto que es más difícil, pero el sentido que tienen que cada uno de ellos son trabajadoras sociales, y trabajadoras sociales son todos trabajadoras sociales, y lo que ellos hacen es ilustrarnos en su trabajo, ¿no? O sea, ellos están hablándonos de su trabajo práctico, ¿no? En el campo, en cierta área, y cómo en su trabajo ellos analizan y intervienen en situaciones familiares desde cada uno de los puntos de vista. En el caso, por ejemplo, de la perspectiva de género, cómo en situaciones blancas, ¿no? Nos explica cómo en situaciones de explotación, ¿no? Sexual, comercial, infantil, en un centro que trabaja con niños víctimas, ellos aplican o piensan de alguna manera desde la perspectiva de género, ¿no? Lo mismo después Javiera nos cuenta de su trabajo en el PPF, que son estos programas de prevención focalizado, cómo en el fondo se trabaja pensando con elementos de la teoría de apego, ¿no? El otro es un video justamente de uno de los, si ustedes después ven bien, ¿no? White es uno de los creadores de la práctica narrativa, que era trabajador social, entonces por eso fuimos un video que era de él, no original, que es el mismo texto que ustedes están leyendo. Y hoy día, en el fondo, voy a subir la entrevista que vamos a hacer a una trabajadora social que también, ¿no? Piensa los elementos desde la perspectiva sistémica, ¿no? En su trabajo. Esa es un poco la idea, que ellos nos ilustran con ejemplos reales y concretos
qué significa este ejercicio que nosotros hacemos, ¿no? De mirar la familia, de entenderla, pero también de generar intervenciones desde esa perspectiva. Por supuesto que la idea hubiera sido como poder haber tenido las sesiones con ellos directos y si ustedes podían hacer preguntas, pero preferimos en el fondo, para no perder esa riqueza, hacer las grabaciones. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Entonces, para que podamos... tenemos ahí de... Entonces, me gustaría que brevemente alguno de ustedes me pudiera decir qué es lo que conversaron en su grupo, ¿no? ¿Qué hipótesis ustedes podrían construir sobre esa escena final? Que es estamos haciendo un ejercicio, pero es para tratar de ver en conjunto cómo podemos pensar eso de la interpretación. Que no es un juicio de lo que yo creo que pasó, sino que es como yo me explico. No levanto una hipótesis que me permita entender esa situación desde algún punto de vista. Entonces, el primer grupo que quiera dar un resumen o una síntesis de lo que conversó. Y esto recuerden que es útil cuando uno piensa en voz alta, es útil para todos, ¿no? Porque nos permite ir viendo cómo podemos ir generando esa reflexión. ¿Mm? Entonces, ¿quién quisiera partir? Yo, profesor, acá. Valentín, cuéntame. Sí, en nuestro grupo estábamos medio entre como el enfoque de narrativa y el de género, pero creo que lo de quedamos en narrativa. Y pensamos que el hecho de que el hijo tuvo que cuidar de su papá, como que cambió el relato de la familia, o sea, como el sentido que le da como al hecho de que antes el papá era el que se hacía cargo de cuidar a sus hijos y después el hijo tuvo que cuidar a su papá, entonces yo creo que después como de la muerte del papá como que queda esa historia de que el hijo fue quien cuidó de él. ¿Se acuerdan ustedes, Valentina, no se vaya, ¿se acuerdan ustedes la primera, ya estaba apagando la Valentina, no, la primera escena que vimos de esta película, ¿se acuerdan? En el hospital. Sí, sí. ¿Se acuerdan qué es lo que pasa ahí? Si alguien nos puede recordar, ¿cuál es la interacción que hay entre el papá y el hijo? Cuando estaban peleando. Claro. Sí. Lo mismo. Que el hijo al principio como que no quería mucho a su papá, o sea, como que... y su mamá le pidió como que lo cuidara. Igual estuviera con él. Uh-huh. Ya. Entonces, se fijan, en el fondo, al principio, para ir captando lo que tú dices, está muy bien dicho, Valentina, ¿no? La narrativa aquí nos sirve. ¿Cuál era la primera cosa, ¿no? Que el padre no le gustaba la forma en que el hijo era, ¿no? Que él era, el papá, recuerden que era un profesor universitario de historia, parece, o de humanidades, y él era como un hombre de negocios, ¿no? Como un chupi, ¿no? Que trabaja en la bolsa, en Londres, que está todo el tiempo, resuelve todo con el dinero, ¿se acuerdan ustedes? ¿Y cómo la mamá hace que cambie? ¿Qué es lo que hace porque el hijo se iba a Londres, de vuelta, ¿no? Porque se iban pésimo. ¿Qué hace que el hijo se quede? Durante toda, ya sabemos que se queda hasta el final de la película, pero ¿qué hace que se quede? Profe, ¿no fue cuando la mamá le dice que el papá igual lo cuidaba, lo tomaba en brazos, o como que una vez creo que estuvo súper enfermo y pasó toda la noche con él? Perfecto. ¿No era eso? Exactamente, muy bien. ¿Se fijan ustedes que ahí hay una historia? El hijo tenía una única historia y le dice, yo logré ser lo que soy gracias a mi madre, tú nunca nos cuidaste. ¿Se acuerdan? Él tenía una única historia, ¿cierto? Un único relato. ¿Y qué es lo que hace la mamá? Poner un nuevo relato, un relato alternativo, ¿sí? Y que rompe también, ahí la compañera ella en el chat pone algo interesante, ¿no? La Javiera, ¿no? Que rompe un discurso hegemónico, que esos hombres no cuidan, ¿sí?
y pone un relato alternativo. Lo cuidó 3 días, hasta que 3 días lo tuvo en brazos, algo así era, ¿te acuerdas? ¿Se fijan ustedes cómo se relata? Y al final, ¿se fijan lo que dice el papá? ¿Qué es lo último que le dice al papá? Además que te quiero, que eso cuando se termina. Pero antes de eso, ¿cuál es la Que historia espera que... que tenga un hijo como él. Sí, exacto. ¿Se fijan ustedes cómo se pone un relato distinto? Entonces, en el fondo, aquí podemos ver, tal como nos mencionaba Valentina, cómo relatos alternativos, ¿no?, van generando cambios y van ampliando las posibilidades de entender que eso pasó. Por tanto, yo me podría explicar sin ver la película. Ustedes vean la película, porque es una película muy linda, ¿no? Y además muy, muy interesante, cómo durante la película se van, ¿no?, nos diríamos desde un punto de vista práctica narrativa, se van en el fondo introduciendo nuevos relatos que en el fondo rompen discursos hegemónicos también, ¿no? Todo el rato uno podría decir que es narrativo, ¿no? Todo el tiempo son nuevas historias, porque en ese tiempo que spoiler aquí, en ese tiempo que ellos pasan en el bosque, ¿no?, todo lo que ellos hacen todo el rato es contando historias, que van ampliando la visión restringida que tenía el hijo sobre el padre, y que el padre tenía sobre su hijo, ¿sí? Y hace que al final ambos introduzcan nuevas narrativas, nuevas historias sobre cada uno de ellos y sobre su relación. Y hace que al final cambie esa relación, ¿no?, y se convierta en una relación totalmente diametral, lo que pasaba al principio, que era de pelea, y que sea como de afecto, ¿sí? ¿Se fijan ustedes que pasó eso? ¿Eso es? No, esta es una interpretación que estamos haciendo a propósito de las prácticas narrativas, ¿sí? No sé si ahí se ilustra cómo en el fondo uno se hace una interpretación. Un grupo más, alcanzamos justo, que tenga otra distinta que sea narrativa. ¿Alguien más de otro grupo? Profe, Dígame, Noelia. en mi grupo habíamos hablado como un poco de la teoría del apego, ¿Ya? que si mal recuerdo era, o sea, como que habíamos llegado a que si no estuviera como ese apego que se formó después de todo eso, como que no se podrían como identificar como familiares o no habrían como todas esas demostraciones de cariño. No sé si Muy bien. está bien. Ahí hay un punto. Muy bien, Noelia. En su grupo viene en un punto. Se fijan ustedes que uno podría hacer dos interpretaciones ahí, ¿no? A propósito de que, más allá de la discusión que ellos tengan o el conflicto, había un apego, ¿no?, que generó la mamá, pero que sabemos también, con lo que vimos recién, generó el papá, ¿no? Por tanto, lo que hubo fue una reconstrucción de ese vínculo, ¿no? O sea, y la película tal vez, desde un punto de vista de apego, uno podría decir, la película completa es un relato de cómo se reconstruye un vínculo que existía, ¿no?, y se reconstruye, se reconfigura un tipo de apego, a un tipo de apego más seguro, ¿no?, donde ambos confían, ¿no? Dos adultos confían, ¿no?, padre e hijo, pero confían, ¿sí?, y expresan afecto. Entonces uno puede decir, dado que había, ¿no?, esos niños tenían un apego seguro a propósito de lo que pasó en su primera infancia, de lo que sabemos de la historia, ¿no?, se trata como un proceso de reconstrucción. A ver, Laura, ¿quiere decirnos algo ahí? Laura. Creo que sería como posible decir que a través de las prácticas narrativas, o sea, de las historias que se fueron contando estos dos personajes, se pudo reconstruir el vínculo de apego que se había roto a través de los años. Y ahí tú haces un vínculo entre dos, eso es, Laura. Te fijas, tú rápidamente tú hiciste un vínculo entre dos explicaciones que son distintas pero que se completan, ¿sí? Entonces, ahí Laura nos muestra de qué manera uno puede, por supuesto que hay que desarrollar los conceptos, pero ahora estamos haciendo solo un ejercicio superficial, hay que entrar más en detalle de cuáles son los conceptos y todo, pero un poco esa es la lógica, ¿no? Como en el caso del ejercicio estoy pidiendo solo una, pero ahí Laura nos muestra cómo combina dos formas, ¿sí? Cómo la narrativa nos permite llegar hasta cierto punto,
¿no? Que nos conecta con esta otra forma que también es de otros conceptos, otra categoría y otra lógica, ¿sí? Pero sí, uno podría decir eso, Laura, como una interpretación de por cómo fue que pasa eso. Entonces, si se fijan, ¿no? La segunda pregunta, en cuanto tiene que ver la interpretación, es esto que acabamos de hacer ahora, más o menos, pero ahora desarrollado, ¿no? Con efectivamente explicando cuáles son los elementos conceptuales que yo estoy utilizando, ¿no? Entonces en eso hay que ser preciso también. Hoy día fuimos genéricos, ¿sí? Pero en la prueba hay que ser preciso, ¿no? Exacto. Este es el concepto que significa esto, y así se ve en esto que nosotros hemos descrito, ¿no? Eso es lo que estamos buscando como precisión. Y lo que nos mostró Laura sería como un ejercicio de mayor complejidad que decir, mira, pero esto además se conecta con esto otro, ¿no? Y eso también estaría bien valorado. Entonces,